¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a una clase más del Instituto Bíblico, siendo hoy lunes 10 de junio de este año 2024. Amén. ¿Cómo está? Espero que se encuentre bien. ¿Cómo le ha ido con el calorcito? Está bien sabroso, ¿verdad? Gracias a Dios, démosle gracias a Dios por todo. Amén. Y bueno, pues me encuentro, hermanos, aquí, ¿verdad? Para compartir, seguir con ustedes en este estudio de la palabra de Dios. Recuerden la doctrina que estamos estudiando, que es la del Espíritu Santo. Amén. Y es una doctrina tan importante que necesitamos tenerla como fundamento dentro de nuestras congregaciones. Amén. El mover del Espíritu, el Espíritu Santo es una persona. Cómo, ¿verdad? Él lleva a cabo ese sello sobre nosotros, su henchimiento también sobre cada uno. Amén. Y cuán necesario, hermano, lo vuelvo a repetir, cuán necesario es que esta doctrina forme parte fundamental de una iglesia cristiana. Amén. Así que bueno, pues yo le invito a que permanezca conmigo la siguiente hora. Estaremos introduciéndonos el día de hoy en la unidad número 8, que se llama La suficiencia del Espíritu. Y para aquellos que tengan su material o su manual del Instituto Bíblico, estamos en la página número 50 de la materia de Teología Bíblica número 3. Amén. Así que bueno, pues comparta también este link que sea de bendición para más hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Así que vamos a orar. Quiero invitarle a que hagamos juntos una oración, nos pongamos en las manos del Señor y pidamos que la guianza precisamente del Espíritu Santo nos conduzca hacia toda la verdad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta tarde. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de podernos reunir, Señor, aún de manera virtual, Señor, para continuar con el estudio de esta importante doctrina que, como lo he mencionado, debe de ser parte medular, parte fundamental de una iglesia cristiana. Gracias te damos, Cordero de Dios, a ti sea la alabanza, la honra y la gloria. En este tiempo te honramos y te glorificamos y te pedimos, habla a cada uno de nosotros, habla a nuestras vidas y que sea tu Espíritu quien lo haga. Gracias te damos, a ti la honra y a ti la gloria por siempre. Amén. Bien, acompáñenme por favor a la página número 50 de su manual de Teología Bíblica número 3 en el apartado de la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Así que vaya conmigo por favor para allá y tenga también su Biblia a la mano, su libreta, para que podamos buscar los pasajes y también pues estar tomando los apuntes necesarios. Amén. Le comentaba que el día de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 8 que se llama La suficiencia del Espíritu. Fíjese qué importante es esta unidad, porque en esta unidad el mismo nombre de esta engloba la importancia precisamente de la que yo en este momento quiero comenzar a hacer como introducción de la unidad. El tema, ¿verdad?, que engloba la unidad se llama la suficiencia del Espíritu, ¿sí? Creo que entendemos con este tema, ¿verdad?, con este título, que el Espíritu Santo es suficiente. Amén. Que no necesitamos ninguna otra cosa sino la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y es obvio que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, mire, nos debe de llevar a leer la palabra, nos debe de llevar a orar, nos debe de llevar a ayunar, nos debe de llevar a congregarnos, amén, y nos debe de llevar, ¿recuerda qué? A adorarle a Él. Que si usted lo recuerda son los 5 recursos espirituales que ya de hace mucho tiempo, ¿verdad?, he venido mencionando que como cristianos necesitamos poner en práctica estos recursos espirituales. Ahora bien, fíjese, cuando hablamos del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y decíamos que debía de ser algo normal y que cuando no es algo normal en nuestra vida, sino que hay oposición de nosotros hacia Él, bueno, pues algo no normal, ¿verdad?, está pasando allí. Pero cuando el gobierno del Espíritu Santo está en nuestras vidas, escuche esto, lo más normal es que usted y yo leamos la palabra. ¿Me explico? Lo más normal es que usted y yo oremos, que usted y yo ayunemos, que usted y yo nos congreguemos y que le adoremos a Él. No sé si me estoy explicando. La presencia del Espíritu Santo, escuche esto, debe de ser lo único que necesitamos, por eso la unidad se llama así, la suficiencia del Espíritu,
Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos debe de llevar de una manera normal a estos 5 recursos espirituales ya mencionados. Amén. Quiere decir que si alguno de estos recursos espirituales nos cuesta trabajo, entonces escuche esto, no estamos haciendo que la suficiencia del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestras vidas. Póngame atención. Cuando alguno de estos 5 recursos espirituales nosotros no lo practicamos, nosotros no lo realizamos, ¿sabe qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no es suficiente para nosotros y que seguramente estamos compartiendo con alguien más o compartiendo con algo más nuestra vida, derecho que solamente le pertenece al Espíritu Santo. ¿Cómo le explico esto? Mire, déjeme ver la manera de poderle explicar esto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no sé, hablemos de la flojera, la comodidad, hablemos de los temores, hablemos de, no sé, incluso de la altivez, hablemos, mire, de cualquier emoción o de cualquier recurso humano que para nosotros llega a ser tan importante, ¿sí? Como la flojera, como la comodidad, como lo material incluso, como los miedos, ¿verdad? Esos temores que enfrentamos en nuestra vida. Cuando le damos cabida, escuche, a alguna cuestión como esta, entonces dejamos de depender del Espíritu Santo por completo. ¿Me estoy explicando? Cuando dejamos de depender por completo, fíjese bien, cuando dejamos rinconcitos, abrimos puertecitas, abrimos rendijitas, ¿verdad? Por ahí en nuestra vida, en donde le damos cabida a la flojera, donde le damos cabida al miedo, a la comodidad, al materialismo, cuando le damos cabida a algo más, entonces ya no dependemos del Espíritu Santo por completo. ¿Y en qué lo vemos reflejado? Escuche esto. Lo vemos reflejado en que orar nos aburre, en que adorar al Señor, ay no, eso ya es anticuado. El que ayunar, ay no, yo cómo voy a ayunar, eso no es para mí, ¿verdad? El querer leer la palabra, me quedo dormido, ¿sí? El ir a la iglesia, para muchos es, hermano, ya obsoleto. ¿Me explico? A ver, quiero englobar, fíjese bien, esto que estoy explicando a manera de introducción, con el simple hecho de lo que significa la suficiencia del Espíritu, tema del que va a tratar toda la unidad 8. Amén. Lo quiero volver a englobar para que nos quede bastante claro. Yo le hablo de 5 recursos espirituales que debemos de llevar a cabo en nuestra vida de una manera natural o de una manera normal. Cuando el gobierno del Espíritu Santo está en nosotros, mire, el orar, el leer la palabra, el ayunar, el adorar al Señor y el congregarnos, lo hacemos de una manera natural, no nos cuesta trabajo, ¿me explico? Pero cuando alguno de estos 5 recursos espirituales nos cuesta trabajo o simplemente no lo queremos hacer, escuche esto, es porque ya no estamos dependiendo por completo de la suficiencia del Espíritu Santo, sino que estamos compartiendo nuestra vida tal vez con el materialismo, tal vez con la comodidad, con el miedo, con la depresión, con la tristeza, con la inseguridad, con la flojera, con la apatía, con la indiferencia, con nuestra propia sabiduría. Estamos compartiendo nuestra vida, fíjese bien, con un sinfín de cosas o inclusive puede ser con un sinfín de personas que nos llegan a influenciar, escuche esto, que ya no dependo por completo del Espíritu. Y uno de los síntomas, escuche, si usted quiere saber si su vida depende, o sea, ¿está usted pegado al Espíritu? ¿Usted quiere saber si usted se encuentra en una buena condición de relación con el Espíritu Santo? Considere estos 5 recursos espirituales. Se los repito. Oración, ayuno, lectura de la palabra, congregarme y adorar o adoración al Señor. Si en alguno de estos 5 recursos, escuche, usted ya no les quiere hacer, usted ya siente que para qué lo hago, usted llega a sentirse que no es para usted, o usted siente resistencia al hacer alguno de estos, ahí está la evidencia de cómo está su relación o su dependencia con el Espíritu Santo.
No sé si me estaré explicando, hermanos. Yo creo que sí, ¿verdad? Mire, a veces se nos hace, ¿cómo decirlo? Se nos hace muy normal, ¿sí? El que decimos, ay no, hoy no tengo ganas de orar. Y lo llegamos a ver como algo normal. O a veces el decir, ay no, el tiempo de alabanza y adoración es muy largo. O a veces el querer leer la palabra, ay no, leer la palabra, mejor que me la pongan ahí en la pantalla o en el celular, algo más que me llame más la atención. Escúcheme, a veces llegamos a ver esos pequeños detalles como algo normal en nuestra vida, pero no debe de ser así. Porque estos 5 recursos deben de ser algo natural en nuestra vida. Amén. Los debemos de buscar de una manera natural, anhelar, practicar estos 5 recursos espirituales en nuestra vida. Amén. Cuando eso no pasa, escuche, quiere decir que estoy compartiendo mi ser, estoy compartiendo mi vida con alguien más aparte del Espíritu Santo. Y lo podríamos ver normal. ¿Sabe una cosa? Nuestra vida le pertenece al Espíritu Santo. Y póngame atención, no hablo de que en ocasiones, pues sí, ¿verdad? Usted llega cansado o anda cansado o se siente, no sé, débil o abrumado por las cosas y de repente usted dice, ay, hoy no oré o no alcancé a orar o no leí la palabra. ¿Me explico? Cuando es algo accidental, hermano, a veces se entiende, pero ya cuando se convierte en un hábito, el dejar de leer, el dejarme de congregar, cuando ya se convierte en un hábito, fíjese, el dejar de orar, el dejar de ayunar, el dejar de leer la Biblia, ahí sí ya no es normal. ¿Qué quiere decir? Se lo vuelvo a repetir. Quiere decir que mi vida la estoy compartiendo con algo más. Ese algo más le roba, fíjese bien, mi persona a quien le pertenece, quien debe de ser el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si lo vemos también, fíjese bien, de la manera en la que podríamos decir, ay no, es que tú quieres que todo el día yo esté orando, o tú quieres que todo el día yo esté escuchando alabanzas, ¿sí? Mire, cuando una persona lo dice así, a veces también está mostrando, que su vida no se la está entregando por completo al Señor. ¿Me explico? O sea, yo le acabo de mencionar que a veces pudiera ser válido, pues el que andamos cansados o andamos acongojados o andamos con muchas cosas en la cabeza y caray, a veces nos costó trabajo orar o nos costó trabajo leer la palabra. Cosas incidentales, ¿me explico? Pero ya cuando una persona se expresa de que, ¿y para qué quieres que siempre esté que yo siempre esté orando? Pues ni que fuera el pastor, ¿verdad? o que siempre me quieres oír que yo esté escuchando alabanzas, me quieres ver que siempre esté de rodillas. Cuando la gente a veces lo dice, mire, en ese reclamo, a veces en ese tono, a veces en esa situación así como de queja, de reto, de desafío, de disgusto, eso es lo que está pasando. Que la persona no está dependiendo por completo del Espíritu. Se resiste a Él. Y como se resiste, allí están los síntomas. ¿Sí? Por eso yo le llevé, fíjese bien, al tema, ¿verdad?, que vimos ya en unidades pasadas, en relación al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese tema es importantísimo, ¿sí? Mal no haríamos en repasarlo. El gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida debe de ser normal y natural. No nos debe de costar trabajo. No nos debe de costar trabajo, hermanos, el aceptar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando hay resistencia de parte nuestra es porque hay cosas que todavía no le entrego a Él. Hay cosas en las que por completo todavía no estoy dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Es normal, le digo, es normal sentirse a veces cansado, ¿verdad? Y en algún momento incidental, ¿verdad? Que se nos haya pasado orar o nos quedamos dormidos. ¿Me explico? Incidental.
pero cuando ya es de costumbre, cuando ya es de práctica, ya no es bueno y ya no es normal. Entonces, fíjese bien, con esta pequeña introducción de la unidad 8, en relación a la suficiencia del Espíritu, creo que nos va a quedar claro de cuál va a ser la obra de Él en cada uno de nosotros. Otra obra, fíjese bien, de las principales que el Espíritu Santo debe de llevar a cabo en nuestras vidas, debe de ser la que encontremos nosotros en Él la suficiencia. Amén. Mire, se lo voy a explicar así. Es como cuando decimos, voy a volver a mi principio, voy a volver a mi base. ¿Y cuál es mi base? Pues mi base es Cristo. Mi base son los principios bíblicos que aprendí incluso a lo mejor desde mi niñez o en alguna etapa de mi vida. O cuando vine a los pies de Cristo y me convertí, voy a volver a mi principio. ¿Sí? Esa frase que usamos de volver a mi principio debe de redundar en el hecho de que el Espíritu Santo deba de ser suficiente para nosotros. Amén. Y no compartirnos, fíjese bien, no compartirnos ni con nadie más, ni con nada más. Que nuestra vida esté en una completa dependencia de su Espíritu. ¿Sabe? Hoy en día a muchos cristianos, ¿cómo decirlo? Mire, hoy en día a muchos cristianos los mandan con el psicólogo. ¿Sí? El cristiano va a un consultorio, va con un doctor, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? Aquella cita, aquel diagnóstico con el médico en que usted necesita buscar un psicólogo, buscar un psiquiatra, buscar alguien con quien hablar. ¿Sí? Y no sé si me expliqué. Lo hablo en el ámbito de que eso nos está pasando a nosotros como cristianos. Cuando, hermano, hermana, la oración, la palabra, el ayuno, el adorar a Dios, el congregarnos, ¿de qué nos está sirviendo entonces? ¿De qué nos sirve tanta palabra, hermano, hermana, que se nos ha predicado? ¿De qué, hermano, sirve, fíjese, decir con nuestra boca que oramos y oramos y oramos, si al final me están mandando con un psicólogo? Si al final me están diciendo que necesito ayuda psicológica. Y todavía nos justificamos diciendo, ¿verdad? Es que hay cosas que sí necesito tratar con un psicólogo. Hermano, entonces el Espíritu Santo no es suficiente para nosotros. Y sabe, esta manera, hermano, de explicarlo pudiera parecer muy legalista, pudiera parecer muy cerrada, ¿verdad? Muy cerrada. Alguien me podría decir, el pastor Israel es muy cerrado. No, abierto. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda, necesitamos el estar bien y que necesito esto y aquello y no sé cuántas, ¿verdad? Déjeme le digo una cosa, hermano, hermana, déjele digo algo bien importante, mire, no se trata de que me vea como alguien legalista o que me vea como alguien cerrado, ¿sí? No me cierro, de veras que no, pero hermanos, la función del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde la hacemos? ¿Cómo, hermano, estamos dirigiéndonos al Espíritu de manera que Él no es suficiente para los problemas cotidianos o para los problemas de nuestra vida, de manera que lo hago a un lado? ¿Por qué? Porque necesito la ayuda de otro hombre, necesito la ayuda de un psicólogo, ¿sí? Entiéndame. No hablo, hermano, de que esté en contra de todo eso. Mire, no es que esté en contra de todo eso, no. Pero, ¿por qué no mejor darle el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas que Él merece? Amén. El Espíritu Santo es esa persona a quien nosotros necesitamos. El Espíritu Santo, Él es alguien a quien nosotros, hermano, debemos de estar pegaditos. Amén. Y por causa de que no lo estamos, por causa de que Él, fíjese, no es suficiente para mí, pero no porque Él no lo sea, sino porque yo así lo hago. Yo hago que el Espíritu Santo no sea suficiente para mí. Entonces, como Él no es suficiente para mí, porque a lo mejor pues no lo veo, a lo mejor pues no lo siento, a lo mejor pues no lo oigo, como no tengo ninguna evidencia, a lo mejor ninguna prueba de que Él está conmigo, entonces por eso yo necesito ver a un hombre, ver a una mujer, ¿verdad? Que en su profesión, ¿sí?
y con las herramientas de psicología y todo eso, pues me ayude a superar mis problemas. Créame, no estoy cerrado a eso. No hablo de estar cerrado, hablo de que por qué no mejor le damos el lugar correcto a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, Él es más que un psicólogo, Él es más que un doctor, Él es más que cualquier persona que usted y yo pudiéramos necesitar. Y si Él es más que todo, fíjese, entonces ¿no le parece que lo más normal sería que usted y yo estuviéramos buscando en Él lo que necesitamos y encontrar en Él esa suficiencia que solamente Él nos puede dar? Mira, un psicólogo nos escucha, un psicólogo conoce una partecita de nosotros y con base a eso nos da un diagnóstico, ¿sí? Pasamos horas hablando con esa persona y con base a eso, con base a ese conocimiento que se forma de nosotros, nos da un diagnóstico, ¿sí? Nos da un consejo, nos da algo que pudiera acercarse a una respuesta a nuestra necesidad. Hermanos, si el Espíritu Santo nos conoce por completo, nos conoce en su totalidad, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres y hasta el día de hoy, dígame, ¿con quién usted iría? ¿Con una persona que durante 2 horas le oyó y que con base a esas 2 horas le va a dar un consejo? ¿O ir con aquel que le conoce de toda la vida y que le conoce verdaderamente y que sabe de usted todo? ¿No cree que el consejo del Espíritu Santo va a ser mejor que el de un hombre o una mujer que le escucha durante 2 horas? Y mire, aparte con aquel usted tiene que pagar y con el Espíritu Santo no. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Necesitamos hacer del Espíritu Santo algo más que un conocimiento. Necesitamos hacer del Espíritu Santo nuestro confidente, nuestro maestro. Necesitamos hacer del Espíritu Santo verdaderamente nuestra suficiencia, que en Él encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que yo necesito emocional o afectivamente, moral o espiritualmente y aún hasta físicamente. En el Espíritu Santo lo podemos encontrar, lo podemos tener. ¿Qué le parece? Creo que esta unidad va a ser bastante interesante. ¿No lo cree? Creo que esta unidad, hermano, va a tener mucho que enseñarnos. Porque si tan solo con esta introducción y con este pequeño panorama con el que empiezo a introducirnos en la unidad 8, hermano, Dios, fíjese bien, ya está hablando a nuestras vidas. Imagínese en el desarrollo de toda la unidad. Amén. Así que la invitación, fíjese bien, a esta altura de la clase es esta. La invitación es que no haya ninguna persona y que no haya mejor persona que el Espíritu Santo para usted y para mí. Amén. Que no haya mejor persona que Él para nosotros. Es bonito platicar con alguien, claro, no digo que no. Es bonito llorar con alguien, es bonito tener a alguien, ¿verdad?, que te apoya, claro, excelente. Pero ese alguien no va a componer las cosas como aquel que te creó, como aquel que conoce tu corazón perfectamente. Esa persona a quien tú le confías, fíjate bien, cosas a veces tan personales, puede incluso hasta terminar traicionándote, ¿sí? Pero el Espíritu Santo jamás, y al contrario, Él nos ayuda. Amén. Así que esa es la invitación, a que le busquemos a Él, hermano, con necesidad, que le busquemos a Él con anhelo de nuestro corazón, que nuestra alma y nuestra carne le anhelen a Él, que le busquemos en oración con todo nuestro corazón y que le digamos: Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, tú eres todo para mí. Amén. Es por eso que en los servicios de oración a los que le invito los días sábados, hermano, siempre comenzamos, fíjese bien, clamando a Dios así. ¿Lo recuerdan los que vienen a la oración? Siempre comienzo pidiendo que le necesitamos a Él. Siempre comienzo el tiempo de oración llevando a los que estamos, al pueblo, comienzo, fíjese bien,
llevándolos a que sintamos la necesidad de Él. Amén. No de ninguna otra cosa, sino del Espíritu Santo. Y usted que me está viendo, ¿usted tiene necesidad de Él? O también ve al Espíritu Santo como algo teórico, como algo insípido, algo inerte. Usted tiene necesidad del Espíritu Santo de manera que haga a un lado las demás cosas y se enfoque personalmente a buscar de Él y a decirle: eres todo para mí, tú eres lo que yo necesito, tú eres a quien yo necesito, y buscarlo a Él, fíjese bien, con los 5 recursos espirituales ya mencionados. ¿Qué le parece? Yo le invito a que en este tiempo, hermano, hermana, usted y yo podamos hacer de esta materia, Teología Bíblica 3, en el área de la doctrina del Espíritu Santo. Mire, le invito a que usted y yo, el propósito final de esta materia que sea el que nuestra relación con el Espíritu Santo sea mejor, sea más íntima, sea más personal, que nuestra comunión con Él mejore. Amén. Que crezcamos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Que ese sea nuestro examen final de esta materia. ¿Y sabe cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar, hermano, con el fruto que demos en nuestra vida, aún con lo que hablemos, con lo que pensemos, con lo que sintamos y obviamente con lo que hagamos. Así lo vamos a demostrar, hermano, con nuestro fruto. Amén. El que estamos creciendo en una relación con Él, avanzando en una intimidad con Él más personal. Amén. Oh, hermano, qué bendición es, escúchelo, qué consuelo, qué fortaleza, qué bendición es encontrar en el Espíritu Santo la suficiencia que solamente Él nos puede dar para nuestra vida. Amén. Mire, pasamos un sinfín de cosas, ¿verdad? Pasamos pruebas, aflicciones, dolor, incluso enfermedad. Pasamos decepciones, pasamos, hermano, tantas tristezas, tantas situaciones que, mire, ahí andamos buscando la pastillita, ahí andamos buscando al psicólogo, andamos buscando. Hermano, cuando tenemos al Espíritu Santo a nuestro alcance. ¿Cómo ve? ¿Qué me dice ante eso? Y le vuelvo a repetir, no me cierro. Habrá casos en los que sí, a lo mejor una persona sí necesite la pastillita. Pero ¿por qué hemos hecho a un lado al Espíritu Santo? ¿Por qué nos adelantamos nosotros a tomar decisiones? ¿Por qué así como que ya no las sabemos de todas? O a veces lo contrario, lo ignoramos a Él. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo de manera que Él, hermano, haga esa obra mejor que la pastillita, mejor que el psicólogo, mejor que nada y mejor que nadie? Que Él lo pueda hacer, hermano, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Qué le parece? Amén. Así que, haciendo esta pequeña pausa, fíjese bien, antes de continuar, yo le invito, ¿verdad?, a que medite, reflexione en esto que le estoy comentando y que sea algo que precisamente podamos poner en práctica en nuestras vidas. ¿Qué? ¿De qué le estoy hablando? De que nuestra comunión con el Espíritu Santo crezca, sea cada vez mejor, más personal, más cercana. Amén. Que en Él encontremos todo lo que nuestra alma, todo lo que nuestro ser necesite. Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos a comenzar a leer aquí, hermano, en la unidad número 8, donde le comento que estamos en la página 50, ¿verdad? Por ahí hay una hermana, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama la hermana, escribió en un comentario que cómo podía ella tener el material, ¿verdad? Entonces yo le contesté ahí mismo en el comentario que me mande su correo electrónico y se lo hago llegar, ¿verdad? En formato de PDF. Si usted quiere tener el manual, se lo mando, no tiene ningún costo, al contrario, estos materiales son para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Si usted lo quiere tener, pues mándeme un correo electrónico o mándeme un WhatsApp,
¿verdad? Mis datos están aquí en la descripción de YouTube. Amén. Entonces, yo se lo hago llegar, ¿para qué? Para que usted lo pueda ir estudiando y ponerse al corriente con nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer, fíjese bien, vamos a leer, en la página 50 lo que nos dice, ¿verdad? Aquí en el manual, ¿de acuerdo? Allí donde viene la unidad número 8, permítame. Listo. Ok. Dice aquí el manual, leemos lo siguiente, dice, al decir plenitud del Espíritu, dice, nos referimos a aquella plenitud, dice, aquella integridad, o sea, aquello que está completo, ¿verdad? Dice, y que caracteriza a todas las muchas obras y medios, obviamente, de cómo trabaja el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjese que en cuanto a esto de las obras y los medios, en cuanto a lo que el Espíritu Santo lleva a cabo o cómo trabaja Él, hermanos, hay todo un tesoro espiritual contenido en ello. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, ¿sí? Es precioso, fíjese es precioso el ver, el mover del Espíritu Santo, el ver sus obras, pero escuche esto, también el ver los medios que Él usa, ¿sí? No solamente lo que Él lleva a cabo, sino cómo lo lleva a cabo. La obra del Espíritu Santo es tan completa, es tan vasta, hermano, que hasta nuestros días, escuche esto, el Espíritu Santo nos sigue sorprendiendo, ¿sí? Y es aquí, hermano, donde nosotros, fíjese bien, como cristianos, necesitamos apegarnos a lo que está escrito, apegarnos a lo que es, hermano, de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en todo este mover, ¿verdad?, que se está dando de apostasía, ¿sí? Es allí lo que nos va a ayudar a diferenciar de lo que proviene de Dios de lo que no proviene de Él. Manifestaciones, hermano, que en ocasiones no redundan en nada bueno. El fruto de aquello no es, hermano, nada bueno. ¿Me explico? Por eso aquí menciono que cuando hablamos de la plenitud del Espíritu, hablamos sí de las obras, pero también de los medios. Y acabo de mencionar que el Espíritu Santo hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo. Amén. Pero escuche esto, para saber, ¿sí?, cuando esa obra o ese medio proviene del Espíritu, necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Fíjese, por ejemplo, yo mencionaba el domingo, ¿verdad?, sobre la iglesia de Corinto, ¿lo recuerda? Porque en una parte del capítulo 20, donde estamos ahorita estudiando la predicación los domingos, leíamos que cuando Pablo estuvo en las regiones de Macedonia, aproximadamente durante 3 meses, en ese tiempo, ¿verdad?, que Pablo estuvo allí, escribió la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Entonces les escribe una carta cuyo propósito tenía el corregirlos, cuyo propósito era mostrarles el amor del apóstol, pero también era el corregirlos respecto a ciertos errores que estaban cometiendo con él. Uno de ellos era el desacreditarlo, ¿sí? Y por causa, fíjese bien, de 3 aspectos que yo mencioné, ¿verdad?, en la vida de Pablo, a él lo desacreditaban, lo llamaron loco, inclusive, ¿verdad?, lo llegaron a comparar, fíjese bien, lo llegaron a comparar con alguien que no provenía de Dios, ¿sí? Entonces Pablo, hermano, se sintió tan triste, se sintió tan mal por eso, que él en la misma carta les dice a los corintios, es que, ¿qué les hice? ¿Por qué me tratan así? Sí, si ustedes supieran cuánto yo les amo, les dice Pablo, ¿sí? Yo estaría dispuesto a dar mi vida, a sacarme los ojos, porque los amo, les dice Pablo, ¿verdad? Y cuando nosotros estudiamos esto de la plenitud del Espíritu, es por eso que es tan importante el entender, fíjese bien, cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta precisamente esta plenitud del Espíritu en sus obras y en los medios que Él utiliza. Amén. Por eso necesitamos leer la Biblia. A ver, yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia?
¿Cuántas? ¿Por lo menos una? ¿Sí? ¿Por lo menos una? ¿Sí? O sea, la verdad, hermanos, es de que, mire, ni leemos la Biblia, ni nos damos a la tarea de estudiarla, ¿sí? Pero eso sí, nos atrevemos a decir, a hablar cosas que debemos de tener, fíjese bien, mucha precaución. ¿Por qué? Porque yo le acabo de mencionar que hasta el día de hoy el mover del Espíritu nos sorprende. Amén. Y si usted quiere conocer si algo es del Espíritu o no, necesita conocer la Biblia. Y no nada más un pasaje. Y luego encima sacarlo de contexto. Necesitamos conocer este libro para que entendamos la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. ¿Sí? Es tremendo, hermano. Fíjese cómo un hombre, un profeta llamado Elías, hermano, llevó a cabo milagros tremendos, vio la mano de Dios de una manera tremenda, pero después anda corriendo por la amenaza de una mujer. ¿Sí? Vemos a un hombre, hermanos, llamado Eliseo, el sucesor de Elías, ¿verdad? Eliseo, que también hizo, fíjese bien, milagros todavía en más número y milagros tremendos, incluso más que Elías. Pero usted sabe cómo murió Eliseo. Eliseo murió de una manera triste, hermanos, murió enfermo. Y uno se podría preguntar, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no lo sanó? Si Él sanó a muchos, si Él hizo muchos milagros, ¿por qué permitió que Eliseo, fíjese, muriera por causa de una enfermedad dolorosa? ¿Sí? Hermanos, le podría poner más ejemplos. Mire, por ejemplo, un Sansón. Le podría hablar de un Gedeón. Le podría hablar, hermano, incluso de un David. Le podría hablar de un Job, de un Salomón. Le podría hablar incluso hasta de los mismos profetas. Sí, tremendo, hermano, como por ejemplo un hombre llamado Isaías, hijo de Amós, el profeta Isaías, ¿sí? Cómo fue usado tremendamente, hermano, para hablar palabra. Mire, este profeta no nada más era profeta, este profeta era parte del consejo de gobierno del rey, sí, del rey en ese momento, del rey Ezequías y del rey Acaz, ¿verdad? Y cómo Isaías, fíjese, era una persona estudiada. Era una persona que formaba parte del consejo y cómo la presencia del Espíritu en él se movió de tal manera, hermano, que hizo también, fíjese bien, no solamente el hecho de dar palabras, sino de llevar a cabo señales, ¿sí? E hicieron cosas que fíjese, para muchos eran descabelladas, ¿eh? Por ejemplo, en ocasiones, en algún momento a Isaías le dijo, desnúdate por completo, ¿sí? Que se quitara la ropa toda. Y así anduvo, ¿verdad? Un tiempo, fíjese bien, Isaías profetizándole a la nación de Israel, profetizándole a los reyes. Y uno diría, eso es de locos, ¿verdad? Mire, ¿por qué le hablo de esto? Se lo hablo, hermanos, porque no podemos, hermanos, decir que Pablo estaba loco por causa de una enfermedad, por las visiones que tenía, por la manifestación del Espíritu que había en él. Necesitamos entender el contexto y acuérdese, el Espíritu de Dios aún hasta nuestros días nos sigue sorprendiendo. Y necesitamos conocer este precioso libro para que nos demos una idea, hermano, de cómo es el mover de Él. Y yo le aseguro algo, aún así el Espíritu Santo nos va a seguir sorprendiendo. ¿Qué le parece? Amén. Obviamente hay evidencias, hermanos, que son bastante claras, ¿verdad? Gente que se pone a fumar, que para tener la unción del Espíritu, caray, pues ¿cómo se ponen a fumar? ¿Me explico? O sea, eso es hasta destruir el templo del Espíritu Santo, ¿sí? La fornicación, el adulterio, el robo. O sea, hay evidencias, hay manifestaciones que son la evidencia más clarísima de que el Espíritu Santo no está allí. ¿Me explico? Pero a ver, cuando a Jesús le dijeron, por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿cuál fue la manifestación? De ver a una persona sacudirse siendo libre, fíjese bien, de un demonio, de una potestad, ¿sí? Y vienen y le dicen, es que por Belcebú lo haces. ¿Sabe una cosa? Mire, a veces bien haríamos
en no hablar a la ligera. Ay, es que eso no es de Dios. Ay, es que eso está mal. Ay, ¿sabe por qué? Porque toda blasfemia a los hombres van a ser perdonadas, menos la que es contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y créame que por eso a veces yo me abstengo de dar mi opinión o yo me abstengo de hablar. Cuando me dicen, pastor, ¿usted qué piensa de esto? O pastor aquello, o pastor aquí, como le digo, hay cosas que sí son muy claras, que no son de Dios. Pero hay en otras, hermano, en las que, mire, calladito me veo más bonito. ¿Por qué? Porque no quiero caer en ese punto, hermanos, de estar diciendo algo que el Espíritu Santo pueda estar haciendo. ¿Me explico? Esta unidad se trata de eso. Se da cuenta de lo importante que va a ser. Por eso aquí hablo de obras y hablo de medios, ¿sí? Tenemos que considerar la obra del Espíritu, pero también el medio que Él utiliza. La obra es el qué, el medio es el cómo de todo lo que el Espíritu Santo lleva a cabo, ¿sí? Se lo repito. La obra es el qué y los medios es el cómo del Espíritu Santo. Y por eso yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? Así de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Que la haya leído completa. Nada de que, no, pues como un hermano una vez me dijo, no, pues yo creo que yo sí la he leído completa, no de principio a fin, pero yo creo que sí la he leído completa porque unos años leo de acá, otros años leo de acá, y si junto todo, me decía, a lo mejor sí la he leído completa. Mire, está bien, no dudo de que no, pero el hecho de leer la Biblia es el hecho de conocer al que la escribió. ¿Y sabe quién la escribió? La escribió el Espíritu Santo por mano de más de 40 autores en diferentes épocas, con diferentes clases sociales estos autores, en diferentes lugares, en diferentes continentes y países, de diferente, fíjese bien, nacionalidad. O sea, hermanos, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Sí? Al referirme de nacionalidades, mire, me refiero a que muchos de ellos estuvieron en diferentes lugares. ¿Sí? No pertenecían a la misma región, como ni al mismo tiempo, ni a la misma época. Pero en toda la palabra de Dios se ve a la persona del Espíritu Santo, con un mensaje que es la redención del hombre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo, ¿qué le parece? ¿Vamos bien? Ok, mucha atención. Dice, 4 veces o más leemos que se le llama al Espíritu, fíjese, los 7 Espíritus de Dios. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, acompáñeme. Vamos a leer allí en Apocalipsis. Vamos al capítulo número 1. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Ya se nos están apagando las luces, hermano. Andamos un poco cansados, pero gloria a Dios, hermano. Apocalipsis 1 y versículos número 4. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjese que lo que vamos a explicar, ¿verdad?, en relación a los 7 espíritus, en ocasiones es mal interpretado por las personas. Si una persona cristiana en algún momento me llegó a hacer el comentario de que él, ¿verdad?, había escuchado la expresión de los 7 espíritus de Dios aplicados a la brujería, aplicados a términos del ocultismo y cosas así. Entonces me preguntaba esta persona, pues de qué se trata, ¿no? ¿Por qué ese título de los 7 espíritus de Dios, cuando puede ser algo tan vulnerable que se puede malinterpretar y se puede utilizar de una manera incorrecta? Y bueno, pues simple y sencillamente yo le expliqué a esta persona que el término que aparece en la Biblia es algo que se le acuña a Dios, es algo que es de Dios, de su espíritu, pero que lamentablemente el hombre, fíjese, yo le explicaba, lamentablemente el hombre por su comezón de querer oír, por su comezón de querer hacer cosas, saca de la Biblia términos, nombres, títulos, frases, pasajes,
para acomodarlos a un sinfín de cosas. Entonces yo le hacía ver a esta persona, el problema no es de Dios, el problema no fue la inspiración del Espíritu al escribir frases o nombres como estos, sino que el error está en el hombre que todo lo tergiversa, que todo lo echamos a perder, todo lo que es bonito lo convertimos en algo malo. ¿Me explico? Entonces yo le decía a esa persona eso. El término los 7 espíritus de Dios, pues así como que para alguien pudiera sonar así como algo muy, aguas o miedo, o ¿cómo que los 7 espíritus de Dios? ¿Qué es eso? Eso es del diablo, ¿verdad? No, sino que es una manifestación, sino que es una manera que Dios usa para referirse precisamente a Él, para referirse a su Espíritu. Amén. Los malos somos nosotros. Me explico que todo lo echamos a perder. ¿Sí? Mire, vamos a continuar leyendo. Bueno, leímos aquí en Apocalipsis 1:4 esto, pero también se encuentra en el 3:1, en el 4:5 y en el 5:6. ¿Sí? Bueno, esta frase, fíjese, aquí explico, dice, esta frase que describe la perfección del Espíritu, ¿sí? El miércoles pasado el hermano Oscar nos lo recordaba, ¿no? De que, ¿qué significa el número 7? ¿Qué representa el número 7? ¿Sí? Representa la perfección, representa lo que es completo, ¿sí? Representa, hermano, a Dios, es decir, la perfección de Dios. Bueno, cuando nos habla de los 7 espíritus de Dios, nos habla de la perfección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo o del Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es algo, hermano, hermana, que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque mire, a veces también pasa que en el mismo cristianismo hay mucha tendencia a sacar de contexto ciertos nombres y los hacemos ver como si fueran algo malo. Pero si esto fue inspirado por Dios y escrito por Dios a través de la mano de un hombre llamado Juan, ¿sí? Hermanos, lo único de lo que nos habla es de la perfección del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Pero ¿verdad que a veces nosotros somos los que tergiversamos a veces los términos, los cambiamos o les damos un significado muy, pero muy lejano a lo que es correcto? Por eso mi insistencia en leer la Biblia, leer la palabra de Dios, apasionese por leerla, comience desde el Génesis y termine en el Apocalipsis, ¿sí? Mire, aquí menciono también que no son 7 espíritus, sino uno que se manifiesta de 7 formas, ¿sí? Cuando dicen los 7 espíritus de Dios, no quiere decir que sean 7 espíritus. Es una frase que nos habla de la perfección del Espíritu que se manifiesta en 7 formas. Amén. Qué importante es eso, ¿eh? Mire, vamos al siguiente párrafo. El significado que los hebreos daban al 7 sugiere la idea de satisfecho, saciado o lleno, ¿sí? En el hebreo, ¿sí? Bueno, así la idea primaria es, fíjese bien, abundancia, y describe la perfección de la naturaleza con sus 7 colores y sus 7 notas musicales en el hebreo. ¿Qué le parece esto? O sea, el número 7, y aplicado a los 7 espíritus de Dios, hablando de esa perfección, describe abundancia, describe perfección, ¿sí? De la naturaleza, fíjese, con sus 7 colores y sus 7 notas musicales. Aleluya. ¿Qué le parece esto? O sea, hermanos, el Espíritu de Dios es perfecto. ¿Me escuchó? Lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo es perfecto. Y si Él es perfecto, escuche, y nosotros no, entonces por eso el Espíritu Santo es suficiente para nosotros. Aleluya, alabe, dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Espíritu Santo.
Hermano, qué hermoso es esto. 7 notas musicales, 7 colores que hay en la naturaleza, abundancia, perfección. Todo ello es el Espíritu Santo. Y si Él es íntegro, si Él es completo, si Él es perfecto, hermano, es a Él a quien usted y yo necesitamos. Por eso ya lo decía yo el sábado. Comencé la oración pidiéndoles a los que estábamos que sintiéramos la necesidad del Espíritu, que le necesitamos a Él. Porque yo les decía, ya cuando no siento que lo necesito a Él es porque encontré un sustituto que me hace sentir bien, que me hace sentir mejor, que me hace salir de mis problemas, que me quita la tristeza, me hace reír. Encontré un sustituto, lo cual no es correcto. El Espíritu Santo debe de ser suficiente, perfecto, completo, abundante para nosotros. A ver, ¿cómo la ve desde ahí? ¿Qué le parece eso? ¿Sabe? Me tengo que detener aquí porque tenemos que reflexionar en eso. Mira, hay veces que nos gusta estar con una persona porque, me hace sentir bien. ¿Por qué no buscamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es mejor que esa persona que te aseguro que en cualquier momento te va a fallar. Pero el Espíritu Santo no te va a fallar. ¿Por qué te sientes bien comiendo tu comida favorita o una nieve o lo que tú quieras, haciendo un deporte? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes bien y hasta dices, es que me distraigo, es que esto me llena y esto me relaja y esto y esto? ¿Por qué? Si teniendo al Espíritu Santo, Él es perfecto y Él puede ser suficiente para nosotros, más que un helado, más que una película, más que una persona, más que el dinero, más que cualquier otra cosa o persona en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Ahora entiende por qué digo que tengo que volver a hacer una pausa aquí para que reflexionemos en esto. ¿Por qué la pastillita se ha vuelto más importante? ¿Por qué una persona se ha vuelto más importante? Y siento que esa persona me libera, me levanta, me saca, me hace que se me olvide el dolor. ¿Por qué? Si tenemos al que es perfecto, si tenemos al que es suficiente, si tenemos al que es abundante, ¿quién es? El Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Qué clase tan bonita, ¿verdad? Tan importante. ¿Sí? Mire, quiero solamente avanzar un poquito más, pero le vamos a dejar hasta allí, ¿verdad? Estaremos terminando alrededor de la hora, perdón. Entonces, quiero nada más explicar un poquito más. Mire, aquí escribí lo siguiente. El significado divino del 7, dice, lleva un significado similar de perfección. Qué importante, Otra vez, el significado divino del 7, o sea, del número 7, lleva un significado similar de perfección, ya sea de lo bueno o aguas, también de lo malo. ¿Sabe por qué? Porque la santería, mucho de lo que tiene que ver, hermano, también con el ocultismo, también utilizan el número 7, ¿sí? Entonces, no podemos decir, el número 7 es de Dios, no, sino que el número 7 indica perfección, abundancia, estar lleno, completo, ¿sí? Pero lamentablemente, como lo expliqué hace rato, lamentablemente los hombres todo lo tergiversamos. Entonces el número 7 también el hombre lo ha aplicado pues a cosas del mal, a cosas malas. ¿De acuerdo? Bueno, fíjese bien. Por ejemplo, hubo 7 días de creación. ¿Sí? O sea, Dios creó todas las cosas en 6 días y en el 7º descansó, reposó. ¿Sí? Pero así como hizo la creación en 6 días, también hizo el 7º día. También lo creó Él, en el cual Él reposó o descansó. Dice, fíjese, debemos de perdonar 70 veces 7. ¿Sí? O sea, haga la cuenta, 70 veces 7. Sería multiplicar 70 veces el 7. Es un numerote, hermano. No se podría calcular con una calculadora normal, tampoco con una que fuera científica.
Tal vez una computadora lo pudiera hacer. Pero la idea, hermano, del 70 veces 7 es algo completo, algo, hermano, perfecto. Y Cristo nos estaba hablando, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Entonces, Señor, ¿siempre lo debo de perdonar? Claro. El Señor nos dice, claro que sí. Señor, pero es que mira lo que me han hecho, mira lo que me hacen, mira esto. 70 veces 7, el número perfecto, 70 veces 7, siempre. Amén, las que sean necesarias, ¿sí? Hubo 7 dichos en la cruz, ¿sí? Es decir, las palabras que Cristo habló cuando estuvo allí en la cruz, ¿sí? 7 espíritus malos, fíjese aquí, se refiere a la completa posesión demoníaca, ¿sí? Cuando nos habla de que una persona tenía 7 espíritus malos, nos habla, hermanos, de que la posesión del enemigo en la vida de esa persona, hermanos, era full, era completa, es decir, estaba en su perfección, por así llamarla, en su completez o en su abundancia, poseída la persona, pero por espíritus malos. ¿Sí? ¿Recuerda esos pasajes? Fíjese bien, en las exigencias levíticas, el 7 también tenía un papel preponderante, o sea, muy importante. Espiritualmente, fíjese bien, el 7 habla de la plenitud del poder del Espíritu Santo y de su actividad diversificada, ¿sí? De la manera que 7 demonios o 7 espíritus inmundos, ahí están los pasajes, Lucas 8:2, mire, vamos a buscarlos. Vamos al Evangelio de Lucas, en el 8:2 y después en el 11:26. En Lucas 8:2, fíjese lo que leemos. Leemos esto, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿sí? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? Tal vez pudiéramos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero lo que nos está diciendo la palabra al describir con el número 7 no es tanto una cantidad, sino una completez, ¿verdad?, de demonios que había en esta mujer. Fíjese qué tremendo. O sea que ni siquiera podemos asegurar que en realidad eran 7. A lo mejor era también una legión, a lo mejor eran 1000, a lo mejor eran 10, a lo mejor, pero los que estaban allí poseyeron de manera completa y total la vida de esta mujer. Eso es lo que nos da a entender. Ahora, en Lucas 11 y versículo número 26, mire lo que leemos. En el verso 26 leemos, dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjese bien, a veces decimos, ¿verdad? Decimos, va y toma otros 7, y así como si los contáramos, 5, 6, 7, otros 7, y no, pues imagínate, si antes era 1, ahora ya son 7. Pero de lo que nos habla no es tanto que sean 7 los que vienen a morar en la persona, que entran en la persona, sino que pueden ser miles, pueden ser 10, 100, pueden ser una cantidad que completa la posesión en la vida de la persona. Eso es el trasfondo o el contexto del número 7, ¿sí? Y cuando en Apocalipsis 1:4, el primer pasaje que leímos, nos habla de los 7 espíritus de Dios, nos habla, hermano, no de que sean 7 espíritus, sino de que es la perfección del Espíritu Santo que sí puede tener diversas manifestaciones, ¿sí? El número 7, hermanos, esto es lo que indica. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Mire, menciono esto porque de esto radica el tema de la suficiencia del Espíritu. Fíjese bien, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es total, es completo, es perfecto, bueno, la Biblia lo describe con el número 7, los 7 espíritus de Dios, que nos hablan de la perfección del Espíritu Santo. Amén. Entonces,
Es por eso que aquí en el manual menciono la importancia de conocer el contexto del número 7, ¿sí? Que en este sentido, no solamente en el ámbito de lo que nosotros estamos estudiando es aplicado al espíritu, sino que muchos hombres, aún el enemigo, utilizando este número, lo ha aplicado para fines malos, ¿sí? Pero cuando se habla en relación al Espíritu Santo, el número 7 nos habla de que el Espíritu de Dios es suficiente, Él es perfecto, ¿sí? Entonces, escuchen esto que le voy a decir. A veces andamos buscando la ayuda de un hombre que es imperfecto. ¿Por qué no buscamos la ayuda mejor de aquel que es perfecto? El Espíritu Santo. Amén. Y si estamos enfrentando debilidad o estamos pasando aflicción, estamos pasando un momento de prueba, ¿por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué no venimos a Él? ¿Sí? ¿Por qué no, hermano, el hecho de que nuestra relación con Él crezca, que sea mejor, más grande, más sustanciosa, más de calidad con Él? Se da cuenta, a veces andamos bien perdidos, hermano. Andamos buscando en lugares donde nada que ver. Volvamos a nuestra fuente, a nuestra base, a nuestro principio, quien es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Amén. Él es suficiente, hermano. Amén. Gloria al Señor. Mire, aquí menciono, ¿verdad?, que indican la perfección del mal. Los 7 espíritus de Dios se refiere a la abundancia, a la perfección de todo lo que es bueno en el Espíritu. Amén. De todo lo que es bueno, de todo lo que es perfecto en relación al Espíritu, ¿verdad? Y luego vamos a ver 4 maneras en las que esta perfección se manifiesta. 4 maneras, ¿verdad? Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Quiero terminar la clase, ¿verdad?, haciendo un énfasis todavía mayor en el hecho de que el Espíritu Santo verdaderamente sea suficiente para nosotros. Amén. Piense usted en las cosas, en las personas que le rodean, piense en su propia situación, piense lo que está viviendo, lo que está sintiendo. ¿Por qué no refugiarnos con el Espíritu Santo? Tenemos necesidad de que alguien nos abrace, lo decía el domingo. Pablo abrazó a los hermanos de Éfeso, los exhortó a que permanecieran firmes, a que siguieran adelante, y luego después los abrazó. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso necesitaba eso. Acababan de pasar, hermano, una situación extrema que generó miedo, generó estrés, generó, hermano, el sentir de tener ese temor, aún hasta en su integridad física. Y Pablo los abrazó, y lo dije el domingo, lo hizo como un padre, ¿verdad?, a sus hijos, lo hizo como un capitán a su ejército, los arengó, lo decía. Y sabe, a veces usted y yo tenemos esa misma necesidad de sentirnos protegidos, de sentirnos, hermano, sanos, salvos, cuidados, de sentirnos consolados, de sentirnos que alguien nos entiende, que alguien nos ama. No es malo, ¿verdad?, que su esposo o su esposa, según el caso, le abrace, o que usted como papá abrace a sus hijos, los hijos a sus papás, o entre hermanos, ¿sí? No es malo que en el amor de Cristo, fíjese bien, en santidad y en amor manifestemos el amor precisamente con un abrazo. Pero qué mejor recibir todo eso del Espíritu Santo. Y que ya no sea la pastillita, que ya no sea el psicólogo, sino que ahora sea el Espíritu de Dios. Él es perfecto. Escúchelo. El Espíritu Santo es perfecto. ¿Por qué no ir con Él? Él nos conoce mejor que nadie. Amén.
Y yo concluyo aquí, hermano, con esta reflexión, haciendo hincapié en esto, porque como iglesia cristiana, como creyentes, hermanos, necesitamos volver al Espíritu Santo. Necesitamos volver a Él. Necesitamos centrarnos en Él. Amén. En el Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos depender más de Él. Necesitamos hacer de Él nuestra suficiencia. Amén. Él es suficiente, Él es perfecto. Busquémosle nosotros a Él y no a nada ni a nadie más. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, no sin antes. Si hay alguna persona que me está escuchando por primera vez, le quiero decir que Cristo Jesús vino a este mundo para entregar su vida por todos nosotros. Él lo hizo porque Él nos amó primero. Y Él lo hizo también en respuesta al amor de Dios. Porque de tal manera Él amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, quien es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le hago en esta tarde, en esta noche, una invitación a que usted crea en el Señor Jesucristo, entregándole su vida y haciéndolo Él el Señor de su vida. Y la manera bíblica de hacer esto es por medio de confesarlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. Y si usted tiene en su corazón el deseo de dejar entrar a Jesús en su vida, yo quiero guiarlo haciendo una oración pidiéndole que usted la repita. Y si lo quiere hacer, cierre sus ojos donde usted está y si puede hablarlo, decirlo, confesarlo con sus labios, ¿sí? Y me refiero, ¿verdad?, en este sentido a que puede haber alguna persona que por alguna enfermedad no pueda hablar, o que se encuentre en un hospital, que no pueda decir palabras. Puede hacerlo desde su corazón, creyéndolo. Amén. Y allí en su corazón repetir esta oración. Pero si usted está bien y ahí me está viendo, hágalo con sus labios, porque dice la palabra de Dios en Romanos que si confesares con tu boca, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Amén. Con la boca dice Romanos que confesamos para salvación. Amén. Con el corazón creemos, amén, para ser justificados. Así que repita esta oración ahí en su lugar donde usted está y diga: Señor Jesús, te abro mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mí, dando tu cuerpo y dando tu sangre en pago por mis pecados, de los que hoy te agradezco, Señor, que tú, mi Dios, tomaste mi lugar. Perdona mis pecados. Hoy te agradezco el que tú me ames, mi Señor. Y yo confieso con mi boca que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que eres mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Lléname en este momento también con tu Espíritu, séllame con Él. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Quiero ser lleno de ti. Gracias, mi Señor, porque ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, yo lo felicito. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Le invito, siga buscando de la palabra, congréguese en una iglesia, si estamos a su alcance. Aquí estamos en calle Sara 115, fraccionamiento Bonagents, en Aguascalientes, Aguascalientes. Amén. Los datos están aquí también en la descripción. Amén. Ahora vamos a orar. Vamos a orar por todos, ¿verdad?, los que estamos aquí de oyentes en esta clase. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos perdone. ¿Por qué? Porque siendo Él tan perfecto, lo hemos hecho a un lado. Hemos preferido otras cosas y a otras personas antes que a Él. Y hay que pedirle perdón. Y a su vez también pedirle que siga permaneciendo con nosotros. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos en este momento ponernos a cuentas contigo y pedirte perdón porque hemos sido negligentes,
al no considerar a tu Espíritu Santo como fundamental para nuestras vidas, al no considerarlo como alguien necesario, como alguien suficiente para nosotros. Y hemos encontrado miles de maneras de sustituirlo a Él. Maneras que nos hacen sentir bien un tiempo, por temporadas, pero no es permanente. Y hoy te pedimos perdón por ello, bendito Cristo, porque hemos hecho a un lado a tu Espíritu y lo hemos contristado también con ello. No nada más con el pecado, sino también con ignorarlo, con no tomarlo en cuenta debidamente. Perdónanos, Espíritu Santo, te pedimos perdón. Y por consiguiente queremos enmendar nuestro error y pedirte, permanece con nosotros, enséñanos, guíanos, permanece con nosotros. Queremos disfrutar de una relación contigo, queremos disfrutar de una comunión más personal contigo. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. A ti sea toda la honra y a ti sea toda la gloria por siempre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermano, pues Dios le bendiga mucho. Hemos terminado la clase, una clase corta. La próxima semana continuamos para ver esos 4 puntos que hoy le mencioné, ¿verdad? Y se va a poner bien interesante. Pase el link, que sea de bendición y que llegue a más personas. Vea la clase una vez más, no la olvide, recapacite, reflexione y hagamos los cambios pertinentes y necesarios en nuestras vidas. Amén. Alumnos del Instituto Bíblico, que Dios los bendiga a todos donde quiera que nos estén viendo, que el Señor les guarde, a la iglesia local, a todos los hermanos en Cristo que aún no conocemos en persona, que Dios los bendiga a todos. Les amamos, bendiciones en el amor del Señor. Gloria a Dios.